Hoy queremos tratar en el canal uno de los temas más espinosos y conflictivos de la actualidad, con la intención de aportar un poco de luz. La vocación de este canal es aportar conocimiento a la comunidad hispana no solo sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, sino también sobre el pensar y el actuar de comunidades vecinas, de comunidades rivales. La comunidad judía es muy pequeña, en torno a 20 millones de personas, pero su poder e influencia son enormes, verdaderamente sorprendentes. Finanzas, tecnología, Hollywood, medios de comunicación, servicios de inteligencia. Pero para la gran mayoría de los hispanos es una grandísima desconocida, lo que nos lleva a hacer asunciones erróneas que están muy lejos de la realidad. En España y en otros países hispanos, el conflicto palestino-israelí está tan polarizado que los grandes medios de comunicación, incluso los partidos políticos, han tomado parte, se han alineado plenamente con uno de los dos bandos y han renunciado a profundizar en el origen del problema y a explicarlo. El ciudadano hispano tiene muy difícil labrarse una opinión coherente porque recibe una información muy fragmentada, muy sesgada, llena de eslóganes, que resultan en multitud de aparentes contradicciones sobre las que tiene que navegar. Se dice que Israel es la única democracia de Oriente Medio, pero cualquier palestino puede ser detenido preventivamente durante hasta 7 meses sin que se formule una acusación. Se dice que Israel es un país equiparable a cualquier nación europea, pero es imprescindible cumplir el criterio religioso de ser judío para poder nacionalizarse israelí. Se dice que Israel es un oasis de libertad en una región de intolerancia, pero el 15% de su población son ultraortodoxos, con algunas corrientes rabínicas tan extremas que sus mujeres visten burkas que las tapan completamente, como en los regímenes islámicos más radicales. Se habla de una gran cercanía entre la perspectiva religiosa cristiana y la hebrea, pero luego se pueden ver en redes sociales numerosos discursos de rabinos llamando a la muerte de civiles, mujeres y niños, imposibles de escuchar en un sacerdote cristiano. Con la vocación de entenderlo y partiendo siempre desde la perspectiva cristiana de la igualdad radical de la humanidad, de que todos los seres humanos somos una hermandad y de que vale lo mismo la vida de un palestino y la de un israelí, charlamos con Ariel Unpiérrez, historiador y analista geopolítico, profundo conocedor de la historia y de la realidad de la comunidad judía, con la que además ha estado estrechamente relacionado en su vida personal, lo que da aún más valor a sus reflexiones. Hace 2 años se aprobó en Israel, a instancias del Likud, del partido de Netanyahu, una ley. Recordemos que Israel no tiene constitución, ¿no? Se aprobó la Knesset una ley según la cual Israel es un Estado exclusivamente para judíos. Es como si volviéramos a la Edad Media y en España se dijera, no, aquí el que no es católico se tiene que ir. El mundo del judaísmo está rodeado de mitologías, de historias, de relatos, de inventos y esencialmente de mentiras. Lo curioso es que ni los propios judíos, salvo los estudiosos, ni siquiera ellos la conocen. Uno les dice cosas y dice, pero eso no puede ser. Sí, mira, tu historia es esta. Pero en realidad se los expulsó. Hay un libro, una gente conocida, que demuestra que se los expulsó más o menos 1000 veces de diferentes sitios, de diferentes reinos, de diferentes regiones del mundo. Y la mayoría de las personas, incluidos los judíos, creen que las juderías, esos barrios separados, era porque los príncipes de la época o los reyes de la época los confinaban, los encerraban allí, se asocia al gueto de Varsovia, que es otra cosa, se hace una amalgama, una asociación absolutamente arbitraria e injusta de decir a los judíos siempre se los confinó y se los aisló. Bueno, eso es desconocer la historia. Nunca fue así. Fue así porque los propios judíos querían estar aislados. Ellos siempre han dicho que quieren estar aislados. Es más, su hija se casó con Jared Kushner. Ella es una chica muy bonita, casada con Jared Kushner. Jared Kushner es un súper ortodoxo, judío ortodoxo de la colectividad Lubavitch, que son los más extremistas. Y ella se tuvo que convertir al judaísmo. Él se llama Sara ahora, creo, o Esther, no recuerdo, porque también cambian el nombre. Y es una familia judía tradicional, de esos que, como te digo, el viernes por la noche ya no usan el móvil, no conducen un coche, no suben en un elevador. Y uno dice, pero esto ocurrirá, o este hombre está diciendo locuras. No, eso es así. Y ellos, el 90% de la clase política, de la oposición, hay muchos partidos políticos, están todos divididos, todos medio peleados, pero están todos de acuerdo en una cosa. A los palestinos, si nadie mira, si nadie nos ve, mejor los masacramos. Ya hay 2 ministros que dijeron hay que tirarles la bomba atómica para matarlos,
y cantidad infinita de rabinos, líderes políticos, periodistas, líderes sociales que dicen, sí, sí, hay que masacrarlos. Buenas tardes a todos los espectadores, les saludamos afectuosamente y hoy tenemos el placer de contar con Ariel Umpierrez, analista en economía y geopolítica, cada vez más conocido por su canal Geopolítica con Ariel Umpierrez, como podemos ver ahí detrás al fondo, un canal que está creciendo vertiginosamente. Enhorabuena, te felicitamos por eso, ya por los 100.000 suscriptores y creciendo a toda velocidad. Bienvenido, muchísimas gracias por pasar un rato con nosotros, Ariel. Sí, es un placer, querido Pablo. Aquí estamos para acompañaros y pensar un poco sobre los temas, grandes temas de la geopolítica. Claro que sí, un placer. Eso es. Ariel, tú eres uruguayo, pero vives en Argentina y has tenido una experiencia internacional impresionante, con lo que todo eso supone de bagaje. Has trabajado en 10 países distintos, bueno, has estudiado en universidades muy prestigiosas, la Sorbona, Georgetown, has trabajado en 10 países, como decíamos, y por lo que te he oído, has trabajado hasta en Washington, creo, para el entorno del gobierno estadounidense. Incluso te oí mencionar que habías tenido cierto contacto con una de las reuniones de Bilderberg, para que da para muchísimo hablar contigo y podemos estarnos aquí días seguro charlando. Pero queríamos hablar hoy sobre todo de la comunidad hebrea, en la que creo que eres un verdadero especialista por muchísimos motivos, ¿no? Pero uno de ellos que me llamó la atención cuando lo vi en una entrevista reciente es porque tú habías estado casado con una mujer judía, tienes un hijo judío, tienes muchos amigos judíos, eres amigo de rabinos, has tenido una experiencia de primerísima mano de cómo es la comunidad hebrea. Y bueno, pues en este canal, siempre pensando en la hispanidad, en el bien de las sociedades de los países hispanos, pues sí que tratamos de ayudar a entender cómo son otras comunidades que han influido en que la situación actual de la hispanidad no sea la mejor, ¿no? Y hemos hablado mucho de la comunidad anglosajona, pero no hemos hablado tanto, por ejemplo, de la comunidad hebrea y yo siento que hay un gran desconocimiento sobre cómo es esta comunidad, esta pequeña comunidad, ¿no? Que no sé si puede que sean en torno a 20 millones de personas en el mundo, ¿no? 15. 15, ni siquiera eso, una comunidad muy pequeñita, pero con un poder enorme, una capacidad de influencia enorme, un poder económico, como es bien sabido. Y bueno, creo que nadie mejor que tú, Ariel, para que pues, nos des unas pinceladas en un rato breve, para que tratemos de conocer mejor cómo es esta comunidad y cómo influye en la hispanidad. Entonces, pues si te parece, vamos con ello. Bueno, la comunidad hispana, como mayoritariamente cristiana, yo creo que tiene una interpretación de la comunidad judía, pues como eso, como primos hermanos que tienen un pensamiento religioso. Nosotros inocentemente tendemos a pensar que los demás tienen los mismos valores cristianos, que esos valores pues, de entender siempre al prójimo como a uno mismo, etc., ¿no? Que seguramente es casi la base de la enseñanza cristiana, ¿no? Pero cuando profundizas un poco en las motivaciones de la comunidad hebrea, pues parece que esto no es exactamente así, ¿no? ¿Cómo crees tú que ve mayoritariamente la comunidad hebrea al mundo cristiano? ¿Existe un supremacismo en la comunidad hebrea? No en toda ella, estamos aquí hablando de las líneas principales de pensamiento dentro de la comunidad, por supuesto. Cuando hablamos estamos generalizando, hablar de una comunidad, y ahí habla personas que piensan de todo tipo y tal, pero pensando en las líneas generales dentro de la comunidad de pensamiento, de acción y también de sus élites, ¿no? Hay cierta animadversión ¿tú considerarías en la comunidad hebrea frente al cristianismo? Bueno, es importante aclarar eso. Son 15 millones en el mundo. Más o menos la mitad, más o menos, números redondos, vive en Israel. Y lo segundo que hay que decir es que la comunidad o la colectividad, me gusta más el término colectividad judía, no hay que tenerle miedo al término judío, porque si bien es cierto que se ha usado de manera un poco despectiva a lo largo de las décadas, en realidad ellos son judíos y se sienten judíos, y dicen, somos judíos. O sea que primero sacarle el temor al término, ¿no? A veces algunos dicen israelíes o israelitas o hebreos,
que no está mal, pero que en realidad el verdadero término son judíos. Primero eso. Segundo, como tú sí decías, a lo largo yo soy historiador, soy economista, pero también soy historiador, entonces pienso en términos o en tiempos históricos, no necesariamente en días, meses o años, sino a veces en siglos. Y la colectividad judía mundial, si la queremos ver a nivel mundial, que ya es complicado porque hay diferentes grupos, diferentes etnias, diferentes tribus, a lo largo de los siglos no ha sido monolítica. Por eso cuando uno dice los judíos son así, es como decir los españoles son así o los alemanes son así. Y en realidad es una forma muy, muy arbitraria de referirse a los judíos del mundo, porque así como todos los pueblos o todas las colectividades son muy diversas, en el caso de los judíos es mucho más marcada. Son mucho más marcadas las diferencias y entre ellos mismos, a lo largo de los siglos, las diferencias han sido tan marcadas que en muchos casos, peleas eternas, ¿no? Peleas eternas entre escuelas, grupos, etcétera, mesías, a lo largo de los siglos, que en muchos casos llegaron a la violencia, pero a la violencia física, a cometerse atentados entre ellos mismos. Es más, el padre del sionismo actual, porque el sionismo se remonta al siglo XV más o menos, que después veremos qué es el sionismo, pero el sionismo moderno, de los últimos 120 años, Theodor Herzl, un líder judío muy importante, es el padre del sionismo actual, es decir, vayamos a la tierra prometida, a eso se refiere. Este hombre murió en 1904, es decir, hace 120 años, y fue el artífice del primer congreso sionista que se realizó en el mundo, en la ciudad de Basilea, en 1897. Y en esos pocos años, él, ya digo, era el motor del sionismo y la idea del sionismo, y recorría Europa, creo que estuvo hasta en Estados Unidos, estamos hablando de hace 120 años, viajar no era fácil, pero recorrió toda Europa, se entrevistó, creo que hasta con el Papa, con la idea de impulsar esta idea del sionismo. Y al final de sus días, escribió en su diario, yo he tenido acceso a las copias del diario personal de él. Él dice, me tienen hartos estos judíos del mundo, con su malicia, con su maldad. Él mismo expresaba eso que digo, esas contradicciones internas a tal punto que murió de un ataque cardíaco, pero hastiado de las luchas intestinas. Esto en primer lugar. No lo sabía, muy curioso. Sí, no es monolítico. Cuando uno dice judío no es monolítico. Y también hay que decir, para remontarnos a algo mucho más cercano, que cuando uno habla de los judíos debería referirse principalmente, como siempre uno hace, si uno habla de los españoles en geopolítica, no está hablando del señor, del pueblo, del trabajador, del empleado, del pequeño empresario. Uno siempre cuando hace estas generalizaciones lo que hace es referirse a las élites, y en geopolítica a las élites que gobiernan. Yo, si digo los españoles, me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, a Feijóo, a Vox. No estoy hablando del señor de la esquina que humildemente y de buen corazón hace o dice determinadas cosas. Por eso a veces uno dice, no, los españoles son así. Bueno, pues nos estamos refiriendo a Pedrito Sánchez, ¿no? Ya digo. Y lo mismo con los norteamericanos. ¿Cómo son los norteamericanos? Y son así, bueno, pero uno se refiere al Estado profundo, a las estructuras de los partidos gobernantes. Después, dentro de los pueblos hay mucha diversidad y no se puede generalizar. Hay igual algunos tópicos determinantes. En el caso de los judíos, hay que decir que estaban sí de acuerdo, en su mayoría, las élites rabínicas, los rabinos. Recordemos que los judíos no tienen un papa, no hay un papa que es la autoridad máxima. Ahí cada uno tiene su escuelita y su librito. Pero digamos que en estos 2000 años, hasta 1967, había una unidad de idea en la dirigencia rabínica mundial en el hecho de que había que esperar a que llegara el Mesías para que era el que los iba a conducir a los judíos del mundo a la tierra prometida, que es en este caso Palestina. Entonces allí, por eso estamos viendo actualmente con la masacre de Gaza, con el genocidio de Gaza,
esto criminal que están haciendo contra el pueblo palestino, que hay grupos ultraortodoxos, los hemos visto sobre todo en los Estados Unidos, hay una colectividad importante también en Israel, de superortodoxos, que queman la bandera de Israel, que levantan la bandera de Palestina y que dicen que están de acuerdo con Palestina. Y que defienden al pueblo palestino y se enfrentan al Estado de Israel. Esto tiene que ver con esto, con una cosmovisión religiosa, según la cual el Mesías tiene que llegar, porque ellos desconocen, como lo hace el cristianismo, que el Mesías había sido Jesús. Ellos dicen, no, ese señor no era el Mesías. A pesar de que Jesús era judío, era de la etnia de los esenios, de la tribu de los esenios, reivindicaba los profetas, reivindicaba el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, y sin embargo ellos no lo reconocieron. Y es más, lo entregaron, esto no hay mucho que discutir, mucho que estudiar, lo entregaron a la cruz a los romanos porque era un conspirador para ellos, por razones que después si quieres lo vemos. Pero desde entonces, hasta 1967, la comunidad, sobre todo ya digo, los rabinos más importantes, decían que había que esperar a que apareciera el Mesías y que el Mesías los iba a llevar a la tierra prometida y ahí se iba a producir la redención de la humanidad y se iba a consumar lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, les había dicho, que ellos iban a ser los que iban a gobernar el mundo, que iban a estar a la cabeza y no a la cola, y que el resto de la humanidad iban a ser sus esclavos. Yo repito lo que dice el Antiguo Testamento, no estoy inventando nada. Hasta que generalmente, sobre todo dentro de la comunidad cristiana, más que nada católica, los curas, los obispos, soy amigo de rabinos, pero soy amigo de obispos también, y a veces conversamos de esto, y cuando yo les digo a los obispos o a los sacerdotes, ¿por qué ustedes hablan siempre de los pasajes bonitos de la Biblia y no leen y debaten y discuten los pasajes conflictivos, complicados? Terribles, algunos terribles, ¿no? Llamando a matanzas en el Antiguo Testamento. El libro de Josué es un compendio es una hoja de ruta, que es la que aplica en realidad el Tzahal, el ejército de Israel, con los palestinos, es decir, hace lo que allí dice, masacralos a todos, mátalos a todos, y lo que les dijo Netanyahu ahí en Israel el 7 de octubre a la tarde, el día que incursionaron los palestinos en Israel. Tenemos que cumplir la profecía de Amalek. Entonces uno va a la Biblia, ahí el libro primero de Samuel, y lee, ¿qué dice la profecía de Amalek? No tengas compasión, mata hombres, mujeres, niños y bebés. Lo dice. Entonces dice, tenemos que cumplir con esa profecía, que en realidad no es una profecía, es un anatema, es decir, es una condena. Tenemos que cumplir con esa condena que Dios, su Dios, el Dios de ellos, Yahvé, que no es el mismo del Nuevo Testamento, les dijo que tienen que hacer, y ellos lo están cumpliendo. Entonces, para ir breve, para responder sintéticamente, muchas contradicciones a lo largo de los siglos, aparecieron más o menos unos 20 mesías a lo largo de estos últimos 2000 años, después de Jesús, algunos más o menos importantes, Sabbatei Zevi en 1650, Jacob Frank en 1750, que fueron muy importantes, y después, más allá de los autoproclamados mesías, que después se dijo que no eran los mesías, aparecieron muchos doctores importantísimos, desde Maimónides hasta Isaac Luria, a lo largo de estos, ya digo, 2000 años, que estudiaron y educaron a esa colectividad sobre todo, podemos después entrar en detalle y podemos leer partes, los educaron en lo mismo que los educó Yahvé a lo largo del Antiguo Testamento, que es una cosmovisión de rencor, de odio, de venganza, bueno, para ir a lo que todos Y de pueblo elegido también, ¿no? Es una parte central de la cosmovisión. Somos el pueblo elegido. Exactamente. Eres el pueblo elegido y te prometo la tierra. No se las dio. Dios, Yahvé, acá hay hasta jurídicamente, será porque yo soy hijo de abogados que siempre voy con los detalles, con las palabras, con la terminología. Yahvé no se las dio la tierra, se las prometió. Y esos dos factores han sido importantes. Entonces, eso fue el Antiguo Testamento.
Después apareció un muchacho que se llamaba Jesús, que anduvo ahí arriba de un burro por toda esa zona, que dijo una serie de cosas, y después unos seguidores, acólitos de él, los apóstoles, y sucesivos que empezaron a contar la historia de Jesús y su mensaje y demás, y apareció la Iglesia católica. Recordemos que el término católico viene del griego katos, universal. La Iglesia es universal, o se pretende universal. El judaísmo no. El judaísmo tiene un espíritu racista, porque somos el pueblo elegido y la raza elegida. Por eso es que el judaísmo se transmite automáticamente. Ahí nadie puede elegir bautizarse o no. Allí, quien es hijo de una mujer judía o hija, automáticamente es judío. Son una raza exclusiva. Y después de todo eso, entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, esos doctores del judaísmo, los rabinos, escribieron, ya digo, les llevó 450 años, escribieron el Talmud. Hay dos Talmud, el de Babilonia y el de Jerusalén, que en realidad lo que es un compendio, el Talmud es un compendio de 18 tomos, imposible de leer, yo no lo he leído todo, he leído varias versiones en síntesis, porque es horrible, es aburrido, habla de cómo sembrar las semillas, pero... Son las reflexiones rabínicas, ¿no? Acumuladas a lo largo Sí, de los siglos. sí, sobre todo es un código de conducta. Les dice a los judíos cómo deben organizar su vida social, personal y familiar. Desde qué comer, comida kosher, a qué hora rezar, no usar la energía desde la primera estrella de los viernes hasta el sábado. Y esto es algo que, para darte una idea, que alguien dice, bueno, pero es medio raro todo eso, es medio arcaico. Bueno, los judíos ortodoxos no usan el teléfono, no usan el móvil, no usan el coche, no suben a un elevador, etcétera, no encienden luces Son un de los porcentaje viernes a los importante de sábados. la población de Israel, ¿no? En torno al 20% o una cosa así. Mira, ahí hay todo un tema que es que los judíos, y esto es una gran confusión, es que las personas asocian judaísmo con, ya digo, raza, con judaísmo, religión y con sionismo, que son tres cosas completamente diferentes. Hay muchos judíos, sobre todo los que viven fuera de Israel, que son ateos, son judíos, están circuncidados los hombres y las mujeres, más o menos respetan ciertos rituales, pero son judíos, por eso digo lo de racial. Y son ateos, o sea, tú les dices, hablas del Antiguo Testamento, en fin, te dicen, no tengo idea, no creo en nadie, ¿no? Son ateos. Y puede que hasta sean antisionistas, o que sean ateos y prosionistas. El sionismo es una ideología política que no tiene nada que ver, sí tiene que ver con la religión judía, pero es como el sentido utilitario de la religión. Usan la religión, como digo, Netanyahu usa la religión para adoctrinar a su pueblo. Pero en realidad es una ideología política, es una ideología supremacista que dice tenemos que estar ahí y expulsar a los palestinos, que son los verdaderos semitas y los verdaderos dueños de esa tierra, por lo menos en los últimos 3000 años. Yo el otro día discutía con un historiador judío que me decía, bueno, pero esta tierra era nuestra. Bueno, en la historia los historiadores sabemos que si uno empieza a ver quién era el originario, es muy complicado. Es muy Sí, sí. complicado, porque no termina nunca. ¿Quién estaba antes? Los visigodos, estaban los romanos, ¿quiénes llegaron a España antes? Y también estaban los musulmanes, en fin, todo el mundo puede decir que la tierra era de él o de ellos en algún momento. Pero eso es una concepción política racista, supremacista, como tú decías, el sionismo, que lo lleva a cometer estas barbaries que estamos viendo hoy allí en directo en la televisión, en las redes sociales, y además justificarlas. Dice, pero ustedes están masacrando niños. Sí, sí, pero porque mañana van a ser terroristas, hay que matarlos y hay que tirar Sí. la bomba atómica. Y uno dice, pero ¿cómo es Justo, posible que alguien esté diciendo esto? Sí, Pablo, perdona. sí, no, discúlpame, pero justo ahora que estás mencionando esto, me viene a la mente, se pueden ver en YouTube vídeos de rabinos judíos, pues
10 rabinos diferentes, no es que sea uno o dos, pues llamando eso al asesinato de mujeres, de niños, son cosas absolutamente inconcebibles en un sacerdote cristiano, sea de cualquier signo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿es una corriente absolutamente minoritaria? ¿Estos son unos locos rabinos o no es algo tan minoritario? We must obliterate Hamas, you see. And what Israel has to do, which I'm hoping, of course, they will, is they are going to what's called raise Gaza. They're going to destroy it. What is important to understand, what the logic of the war is based on the divine plan. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no difference between them and their children. In 10 years from now, these children will attack you on the way. Hashem knows, God knows. We're not playing by your rules. We're playing by the rules of the Torah. A verse in the whole Bible, it says, happy is the one that takes the infants of Babel and of Edom and smashes them on the rock, just like they did to us. And this is what we say before benching. Right? That's the end of this. That the ultimate revenge again are innocent infants. Happy is the one that takes the infants and smashes them and kills them on the rock. And then we bless Hashem for the food that we ate. You kill all men and all women, me'olel ve'ad yonek, even babies who breastfeed. Amazing. תעלו והצליחו, תכסחו אותם כמה שיותר, שלא נשאיר מהם זכר, שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם, אסור להם לחיות לחיות האלה, עם תותחים, עם הפצצות, להרוס בית ולהיכנס הלאה, להרוס עוד בית ולהיכנס. הנקמה על מה שהם עוללים לנו, עכשיו הולכת להתחולל. עכשיו הולכים להיות דברים שלא חלמנו עליהם. כן? שיפלו עליהם פצצות שישמידו אותם. כל מה שהנביאים ניבאו הולך על אחרית ימים מתרחש. בעזרת השם זה יחזור. הם ירצו הגויים להיות עבדים שלנו. יש מסביבנו עמים כאלה, בעיות גנטיות. תשאל ערבי פשוט, איפה אתה רוצה להיות? הוא רוצה להיות תחת הכיבוש. למה? כי הם יש להם בעיה גנטית, הם לא יודעים לנהל מדינה, הם לא יודעים לעשות כלום. כן, אנחנו גזענים, אנחנו מאמינים בגזענים. בסיסי שיש לנו, כשאנחנו מכנים מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחלק או להישמע. הסברה בזה מאוד ברורה, ולא תהרוג אותם, כן? יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם, שהשארת אותם בחיים. והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים. מה שאומר שההגדרה הזו בשביל לא תחייב כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם הלא תחייב כל נשמה הוא מבוסס על פי נימוקי הפסוקים על הבא לעובדך, שכם להורגו. והבא לעובדך כאן במימד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד. כי באמת אין הבדל. מה? אין בלתי מעורבים. אין בלתי מעורבים. ודרך כלל גם אדם זקן, מי שאתה מגדיר כזקן, מסוגל להרים רובה ולראות. הפשט של התורה הוא מאוד מאוד מובן גם מסברה. ואז על פי כל הערכות של גורמי הביטחון, 95-98% הם רוצים בהשמדתנו. זה רוב שהוא אותו דבר. אותו דבר. כי אם אתה משאיר אותו, כאילו אתה לא יכול להתחכם עם התורה. כשהתורה אומרת, לא תחייב כל נשמה, לא תחייב כל נשמה. היום הוא תינוק, היום הוא ילד, מחר הוא לוחם. הלוחמים
נקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, לפני 10 שנים במבצע הקודם. אין סוף לעונש של מי שמטעה, מי שמסית ומדיח, עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו נמוד את הגמרא בגיטי מונזל, נמוד שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצא מהקיבה של בני האדם, וחתולים וכלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש כרקור רגע. זה קרה, את זה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לבסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה, כולם יראו את זה. Mira, todo el mundo judío es toda una gran incógnita, porque ellos se ocupan de ocultar todo. Primero hablan un idioma, han reavivado un idioma que estaba muerto, absolutamente tribal, que es el hebreo, porque claro, allí a Israel llegaron a partir de 1920, ya había judíos allí en Palestina, pero a partir de 1920 y después de la Segunda Guerra Mundial, y en las últimas décadas también, la mayor cantidad de judíos llegó en las últimas décadas, no en el 45 ni en el 50, allí llegaron, pero la mayoría fueron después de los años 70. Venían todos de diferentes partes del mundo, de Alemania, ya digo, de Ucrania, de Polonia, de Rusia llegaron muchos, pero venían también de Estados Unidos, de Francia, de Argentina, de Brasil. ¿Y qué tenían en común? No podían hablar ningún idioma en común, porque en Europa Central se hablaba el yiddish, pero no en el resto del mundo. Y es más, el yiddish se hablaba sobre todo en los sectores de los rabinos, los doctores, y en las ceremonias, pero no había un idioma en común. Entonces inventaron, existía el hebreo, pero lo inventaron, lo actualizaron allí en los años 50, 60, para que pudieran hablar entre ellos. Entonces, todo ese mundo es muy misterioso, porque nadie estudia hebreo que no sea judío, salvo algún investigador. Yo conozco uno que estudia, que ya ha aprendido el hebreo, un historiador francés. Entonces, todo el mundo ese es muy misterioso, ellos son muy misteriosos. Por eso cuando se dice que Israel es la democracia ejemplar de Medio Oriente, está todo rodeado de mitos, de mentiras, de engaños, absolutamente casi ese todo argumento. Ese argumento se oye mucho en los medios tirando de centro-derecha en España, de que es la única democracia en Oriente Próximo. Israel, es sorprendente. Bueno, luego entramos a ver cómo se comporta esa democracia con los ciudadanos palestinos, ¿no? Y con ellos mismos. Son tan racistas que en Israel, por ejemplo, hay dos grandes categorías de judíos, los eskenazis y los sefaradíes. Los eskenazis son esencialmente los antiguos házaros de allí, de Europa Central, de Alemania, de Polonia, de Ucrania, te diría que es el epicentro, es la Ucrania actual. Y los alemanes, que son, para hacerlos en sintético, los rubios de ojos azules altos. Esa es la élite del judaísmo mundial. Esos son los respetados, los admirados, los más ricos, y son los que gobiernan Israel históricamente. Todos son, ya verás, los actuales líderes, ministros y los anteriores, todos venían de esa región. Y hay un gran rabino en Israel que es eskenazí. Y después están los sefaradíes, que son sobre todo los árabes convertidos al judaísmo, que fueron los que llegaron a España, que venían sobre todo de Marruecos, de Túnez, de toda esa región, que se habían convertido al judaísmo y que llegaron a España, y que después muchos de ellos son los marranos, es decir, los falsamente convertidos al cristianismo, expulsados en 1492 de la península ibérica. Y esos son de segunda calidad, de segunda categoría. Allí en Israel son considerados de segunda categoría. Pero peor aún son los negros etíopes y de Eritrea, que también hay unos cuantos judíos venidos de África, que los ves además en las filmaciones y llaman la atención, sobre todo militares, que tú ves que son negros. Dices, ¿qué hace un negro acá? Que uno se imagina el judío justamente el centroeuropeo o el sefaradí, pero con ciertos rasgos,
pero no un negro africano con la kipá y cantando estas cosas y masacrando palestinos. Entonces, allí, y estos son de cuarta categoría, esto ya, ninguna mujer, para ser claro, ninguna mujer sefaradí y askenazí en Israel se va a casar con un negro, aunque sea judío, insisto, eso no entra. Y otra cosa, que esto de la democracia, hace 2 años se aprobó en Israel, a instancias del Likud, del partido de Netanyahu, una ley, recordemos que Israel no tiene constitución, ¿no? Se aprobó la Knesset una ley según la cual Israel es un Estado exclusivamente para judíos. Es como si volviéramos a la Edad Media y en España se dijera, no, aquí el que no es católico se tiene que ir. Es una O sea que teocracia, es estamos una hablando- teocracia. Bueno, Prácticamente. esto lo aprobaron hace 2 años y Netanyahu lo vive diciendo, este es el Estado para los judíos, de los judíos para los judíos. O sea que la probabilidad de que haya un doble Estado, un Estado binacional o un segundo Estado es absolutamente imposible. Y ahí el problema que se presenta es que el 16% de la población de Israel son árabes. Es decir, que por cuestiones de división geográfica, casi que de límites, quedaron dentro de la Jerusalén o quedaron en territorios que hoy Israel dice que son propios. Y quedaron ahí. Son palestinos, son árabes y 16% de la población. Bueno, ese Estado no es para ellos. Tienen nacionalidad, algunos cumplen tareas administrativas de bajo nivel, son policías en general, policías no soldados, policías, además no les tienen confianza porque saben que son árabes, más bien palestinos, y tienen familia del otro lado, dentro de Gaza o de Cisjordania, entonces son considerados, tienen la nacionalidad israelí, pero son considerados como lo peor. Entonces, lo de esto de democracia, son todos estos inventos. Mira, el mundo del judaísmo está rodeado de mitologías, de historias, de relatos, de inventos y esencialmente de mentiras. Lo curioso es que ni los propios judíos, salvo los estudiosos, ni siquiera ellos la conocen. Uno les dice cosas y dice, pero eso no puede ser. Sí, mira, tu historia es esta. Entonces es medio curioso ese mundo. Y en la tarea de algunos, como yo y otros más, que venimos además, como tú lo dijiste, yo estuve casado con una mujer judía, tengo una hija judía, y es una familia maravillosa con la que tengo un vínculo afectivo muy fuerte, o que lo tuve porque ya pasaron los años, y que los respeto mucho, me permitió igual conocer, si bien en una familia atea absolutamente, me permitió conocer, ir introduciéndome en ese mundo, no sé, yo he asistido a muchísimas ceremonias religiosas, casamientos, lo que serían los bautismos, y reuniones en sinagogas y demás. Y esto me abrió el interés, que en realidad, en mi caso como historiador, y después de haber vivido 6 años en zonas de guerra como voluntario humanitario durante el genocidio de Ruanda, en el Congo, en Burundi, en diferentes países de África, me despertaba el interrogante, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta maldad? Hay algo que yo como historiador no lograba terminar de explicarlo. Una maldad que persiste y perdura y se ha institucionalizado como método de gobierno. Entonces ahí me uní las dos partes, ¿no? Y ahí llegué a algunas conclusiones que son hipótesis, claro, Pablo. No, interesantísimo, y por eso es tan importante pues tu papel de tratar de dar luz sobre todo esto, porque, como dices, hay mucha ocultación sobre todo lo que tiene que ver con la comunidad judía, y en ese sentido hablábamos de que se difunden algunas mentiras muy obvias, como eso, que es una gran democracia Israel, pero por otro lado se oculta, y es que incluso desde octubre, desde todo lo que está sucediendo en Gaza, ninguno de los grandes medios, ninguna de las grandes cadenas de televisión españolas, por poner un ejemplo, han explicado cómo es la vida de los palestinos en el territorio de Israel, pero me refiero en situación de normalidad antes de todo este conflicto. Creo que hay un desconocimiento enorme sobre eso, ¿no? Y no sé si tú nos podrías dar algunas pinceladas sobre cómo es la situación de normalidad de los palestinos viviendo bajo el gobierno israelí.
Mira, ha pasado por diferentes etapas y periodos. Recordemos que la colonización, esto es un régimen colonial típico, ¿no? Como los que hubo por los británicos o los franceses en África, o los británicos en la India y en China. Es decir, llegar a un territorio, robar, ocupar, robar, y provocar permanentemente violencia de todo tipo, física desde allá, pero también psicológica, miedo, temor, y mentir a las poblaciones locales, en este caso a los palestinos. Pero ha pasado por diferentes etapas. La colonización fuerte, ya digo, fue a partir de 1920, 1930, después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Hollywood diga que era el lugar donde se refugiaron las víctimas de los pogromos europeos o del Holocausto, en realidad no fue así, porque primero los pogromos existieron desde ya, no fueron tantas las víctimas, no estoy relativizando el asesinato, la muerte de las personas. Para mí, he dicho, yo he trabajado como un asistente humanitario en África y para mí la muerte de una sola persona, ya es una catástrofe. Dicho esto, tampoco hay que hacer de eso un mito, ¿cierto? Un mito. En los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría no eran judíos. La mayoría de las víctimas dentro de los campos de concentración, a pesar de lo que nos quiera contar Hollywood, eran principalmente los comunistas de diferentes países, desde Grecia, Italia, Francia, Alemania, comunistas, y después se hizo extensivo a todo opositor. Podía ser los socialdemócratas de la época, los socialistas, los socialcristianos de la época, después la cierta derecha tradicionalista, como el caso de mi abuelo, que era un hombre de la clase media alta, profesional en Francia, y por razones se hizo golista de Gaulle, entonces estuvo en la resistencia, no era comunista, además no los quería nada los comunistas, pero también todo eso caía. Entonces ahí hay todo un mito. Y esta gente que se autoconvenció de que fueron las víctimas a lo largo de 2000 años, que se los expulsó de España y de Portugal, pero en realidad se los expulsó, hay un libro, una gente conocida, que demuestra que se los expulsó más o menos 1000 veces de diferentes sitios, de diferentes reinos, de diferentes regiones del mundo. Es más, y hasta hace muy poco, ¿no? En una entrevista comentabas que hace pocos años fueron expulsados de una pequeña comunidad indígena en Centroamérica, creo. En Guatemala, exactamente. Esto hace 6, 7 años, por las mismas razones de siempre. Somos el pueblo elegido, somos superiores, somos una raza aparte, no nos tenemos que juntar, no nos tenemos que reunir con nadie, y todos los que nos rodean deberían ser nuestros esclavos y deberían ser nuestros sirvientes, y son de menor calidad. Lo que dijo el ministro de Defensa israelí el día ese del ataque, dijo, son subhumanos, y hay una encuesta reciente allí en Israel donde la mayoría de la población dice que son subhumanos los palestinos. Bueno, esta es la concepción que han tenido los judíos a lo largo de la historia, con toda la humanidad. Ellos, recordemos que hoy están muy peleados y la televisión y los medios dan como que hay un enfrentamiento, un conflicto entre judíos y palestinos, judíos y árabes. En realidad, el conflicto histórico no fue con los musulmanes. Los judíos históricamente se enfrentaron con la cristiandad. Ellos tienen un encono, un enfrentamiento especial con la cristiandad, y por eso escribieron el Talmud. El Talmud es un ordenamiento civil, como digo, que es una respuesta a la cristiandad. Es decir, nosotros, judíos, tenemos que diferenciarnos de esos demonios que son los cristianos. Tenemos que diferenciarnos, y por eso allí en España, la mayoría de las ciudades grandes de España tienen lo que se llaman los barrios, las juderías. Tú vas a diferentes ciudades, están las juderías, en Francia, en Italia, lo mismo. Y la mayoría de las personas, incluidos los judíos, creen que las juderías, esos barrios separados, era porque los príncipes de la época o los reyes de la época los confinaban, los encerraban allí. Se asocia al gueto de Varsovia, que es otra cosa. Se hace una amalgama, una asociación absolutamente arbitraria e injusta
de decir a los judíos siempre se los confinó y se los aisló. Bueno, eso es desconocer la historia. Nunca fue así. Fue así porque los propios judíos querían estar aislados. Ellos siempre han dicho que quieren estar aislados. Es más, gozaban de grandes prerrogativas, a pesar de todo lo que se dice, por eso todo esto eran mentiras, durante todo el medioevo. Yo soy especialista, soy historiador especialista en la Edad Media. Y también esto es sorprendente cuando uno lee los relatos de los historiadores o los documentos de la época. Ellos querían siempre estar aislados, vivir en sus colectividades separadas, evitando lo que dice, muy importante, que dice el Talmud, evitando la mácula, lo dice también la Biblia, el Antiguo Testamento, la mácula. ¿Qué es la mácula? La mancha. Nosotros, que somos el pueblo elegido, puro y superior, no podemos permitir que los paganos o los gentiles o los goim nos contaminen. Fue lo que les dijo Yahvé cuando regresaron de Babilonia, que después de estar allí, muchos judíos se habían casado, habían contraído vínculos con mujeres paganas y tenían hijos paganos. ¿Qué les dijo Yahvé? Repudia a esas mujeres y a tus hijos, y los repudiaron. Y por eso siempre digo, no hay nada peor para una familia judía, incluida aquellas familias que no son católicas, que no son religiosas y que no son sionistas, que son nada, son judíos. Pero no hay nada peor para una madre judía que su hijo varón se case con una no judía. Nada peor. ¿Por qué? Porque él es judío, pero si se casa con una no judía y ella no transmite el judaísmo, sus hijos no serán judíos. Si la hija la hija judía se casa con un goim, bueno, es grave, pero no es tan grave porque los hijos igual serán judíos porque el que transmite el principio racial son las mujeres. Entonces, si pasa algo de eso, llaman a la abuela, al tío, viene el rabino, llaman a otro rabino, llaman a un rabino que conocen en Israel y lo hablan, y es una catástrofe, es una catástrofe. Después, bueno, hay varios films películas que sí, se rompen familias, ¿no? Sí. Sí, dejan de hablarse. Bueno, te doy el ejemplo está a la vista. La hija de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, Ivanka, ellos son cristianos, ¿no? Son mormones, no recuerdo qué son ellos, bautistas, no lo sé, que los Trump. Su hija se casó con Jared Kushner. Ella es una chica muy bonita, casada con Jared Kushner. Jared Kushner es un súper ortodoxo, judío ortodoxo de la colectividad Lubavitch, que son los más extremistas. Y ella se tuvo que convertir al judaísmo. Él se llama Sara ahora, creo, o Esther, no recuerdo, porque también cambian el nombre. Y es una familia judía tradicional, de esos que, como te digo, el viernes por la noche ya no usan el móvil, no conducen un coche, no suben en un elevador. Y uno dice, ¿pero esto ocurrirá? ¿O este hombre está diciendo locuras? No, eso es así. ¿Y ellos por qué? Porque ellos se sienten superiores. No es que, entonces, lo de las juderías y demás, fue una exigencia de los rabinos. Y los rabinos, y hay un muy buen libro allí que es un historiador francés, Bernard Lazare, que describe, judío él, por qué el antisemitismo, lo que se llama el antisemitismo. Y él dice, han sido los rabinos, los doctores, extremistas, fanáticos, psicópatas, que han conducido a los judíos a enterrarse en el aislamiento, en el supremacismo, en la exclusividad, que a mí me gusta decirlo porque hago una asimilación con Milei, este presidente argentino que se está convirtiendo al judaísmo, que en realidad son una secta, como una de estas tantas sectas que hay en el mundo, extremistas, que le exigen a sus seguidores cosas absurdas, algunas criminales, arbitrarias. El Talmud dice cosas que yo no las puedo decir por aquí porque sancionarían tu canal de transmisión, pero les permite cosas que son criminales, relaciones con niños y demás, que son criminales. Y les permite abusar de su vínculo con los no judíos. Y esto ha sido lo que los ha puesto en un punto de conflicto siempre, por eso 1000 veces han sido más o menos expulsados, porque
pone en una relación de conflicto con las comunidades en la cual viven, en España, en Francia, en Portugal, etc. Además de dedicarse a actividades conflictivas, entre otros la usura, que en la Edad Media estaba absolutamente prohibida, y porque así se los dijo la Biblia en el Antiguo Testamento. Puedes prestar dinero a interés a otras naciones, pero no a tus hermanos. O sea, el Dios Yahvé, el Dios de los judíos, es un Dios terrible, terrible, vengativo, malo, opresor, tiránico, rencoroso, vengativo. Y a mí me gusta siempre citar, y mira, a veces yo me pongo en una postura casi que parezco un defensor del catolicismo, siendo que soy ateo, pero profundamente ateo, porque así eran mis padres y me crié en esa cultura francesa muy, muy laica, en comparar dos pasajes importantes que todo católico y todo judío conoce. El Dios de los judíos dijo, véngate ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús, por el otro lado, dijo, no, y dice concretamente, no hagamos eso, pongamos la segunda mejilla. Entonces, uno habla de compasión, de empatía, de misericordia, mientras que los otros hablan de venganza. Y esto es lo que está en el mundo hoy. Y estas autoridades de Israel, cuando dicen tenemos derecho a defendernos, en realidad, y matando palestinos, lo que están mostrando es el enorme rencor que tienen y el odio que le tienen, porque alguien que tenga derecho a defenderse, que en este caso a mí me parece que no es correcto, que esto aquí no cabe ese principio, pero supongamos que así fuera, hay una cierta proporcionalidad. Si tú dices que te mataron 1000 personas, que habría que ver, todo un tema, el 7 de octubre, no puedes tú matar a 50.000 personas y bombardear todo y matar niños y decir que está bien. Pero lo que pasa es que esta gente, como se sienten superiores, se sienten exclusivos y se sienten con derecho a todo, por esta historia de que hemos sufrido tanto en la historia y las cosas que nos han hecho a nosotros, podemos hacer cualquier cosa. Entonces, en este contexto, para volver a tu punto inicial, ¿cómo viven los palestinos? Viven espantosamente mal desde hace, yo digo, 100 años. Hoy, días pasados, el 15 de mayo, es decir, hace 2 o 3 días, se cumplió el 76 aniversario, fue en 1948, de la terrible Nakba, con K, que fue la expulsión, en realidad duró varios meses, cerca de 2 años, en los cuales los terroristas judíos, los grupos Stern, Irgun, Haganah, etcétera, esos grupos terroristas de judíos, masacraron masivamente palestinos y provocaron lo que están queriendo provocar hoy, es decir, una gran exilio de palestinos, que se dice que fueron entre 700.000, 800.000, lo que ha dado lugar es que haya palestinos por todas partes del mundo, que hoy, que son descendientes de aquellos, que los obligaron a escapar, a huir, porque los masacraron, y como dijo Moshe Dayan, el gran general, según ellos, israelí, hemos erradicado más de 500 poblados, los arrasaban, mataban gente, mataban incluso a los animales, cosa que dice, como digo, el libro de Samuel. Entonces, desde entonces es un pueblo perseguido, es un pueblo oprimido. El típico esquema colonialista, lo que hicieron los ingleses con la India, con África, con China, los norteamericanos con los indios de América del Norte, que no hicieron los españoles con América hispánica, ¿no? No fue el mismo esquema. O los franceses allí en África, hasta hoy todavía están peleándose en Malí o en Burkina Faso, si siguen teniendo colonias o no. Pablo. Interesantísimo todo lo que nos cuentas. Yendo un poquito más a la actualidad, pues, la situación de todo lo que está aconteciendo en Gaza, en muchos medios se trata de centrar la responsabilidad en una sola persona, en Netanyahu. Pero cuando rebuscas un poco, porque de nuevo no suele aparecer, por supuesto, en las televisiones e incluso en prensa nacional, pues no es fácil de ver, pero si te informas un poquito más allá, pues te llegan declaraciones de ministros del gobierno Netanyahu que son estremecedoras, ¿no?
o reuniones que han tenido con el propio Netanyahu y su gobierno con rabinos de lo más extremo. ¿Cuál es tu interpretación sobre lo que sucede? ¿Es un tema directamente relacionado con la supervivencia política de Netanyahu o va más allá? Mira, eso es típico del sistema de comunicación occidental, es decir, personificar. En Rusia, Putin es el loco, Hitler fue el asesino, toda la culpa la tiene Maduro o Chávez en Venezuela. Simplificar, reducir, y cuando uno reduce de esa manera, tan arbitrariamente, dice, sacamos a este personaje y todos los problemas se resuelven, en base a lo que nosotros creemos que debería ser resuelto, dicen ellos. Y con Netanyahu yo me temo que esté pasando eso, que lo estén poniendo como el único loco, el único desquiciado, y que en realidad lo que se busque es que cuando haya que cambiarlo, porque lo van a cambiar, venga otro para que todo siga igual. Ahora, claro, lo que pasa es que ellos mismos hacen estudios de encuestas, estadísticas, y además en los medios de comunicación permanentemente se está interrogando a la población y a los políticos de Israel, y lo que sorprende es que toda la clase política israelí está de acuerdo con esta masacre. Todos. Benny Gantz, la supuesta oposición, fue el autor de la masacre de palestinos en Gaza en el 2008. Y era un héroe y masacró, lo que pasa es que no masacró tantos. Un problema de matices. Matices está en el número. Ya masacró a esa cifra de 30, 40 es ridícula. Quienes hemos estado en zonas de guerra sabemos que la cifra oficial hay que multiplicarla por 3 o por 4. Debajo de los escombros, debajo de esos edificios, hay miles de personas enterradas allí. Algunas siguen vivas, niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres, etc. Entonces ya de por sí es una masacre, es un genocidio de envergadura pocas veces vista en la historia, sobre todo porque la estamos viendo en directo y no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces, pero sí hay que decir que toda la clase política está de acuerdo con esto. Toda la clase política. Hay diferencias porque hay un partido comunista, y yo he mencionado varias veces el Partido Comunista. Yo no soy comunista ni nunca simpaticé con el comunismo. Lo aclaro porque muchas personas, estos fanáticos psicópatas sionistas, cuando uno presenta todos estos argumentos, te dicen, pero tú eres un antisemita, tú eres amigo de Hitler, tú eres un racista, tú eres esto. Nunca tienen ningún argumento. Yo sé que mucha gente dirá que quizás sí, pero no tienen ningún argumento ni histórico, ni geopolítico, ni político, ni moral, porque masacrar es amoral, no, es tener una moral equivocada. Entonces, está todo mal con esta gente, y hablo de comunistas porque hay un sector que tiene representación en la Knesset, minoritario obviamente, que están aliados con, yo decía que hay un 16% de la población que son árabes en Israel. Son, ya digo, mal considerados, pero tienen representación parlamentaria, minoritaria, y están ahí unidos con los comunistas israelíes, y ahí ellos no están de acuerdo con esta matanza. Pero el resto, el 90% de la clase política, de la oposición, hay muchos partidos políticos, están todos divididos, todos medio peleados, pero están todos de acuerdo en una cosa. A los palestinos, si nadie mira, si nadie nos ve, mejor los masacramos. Ya hay 2 ministros que dijeron hay que tirarles la bomba atómica para matarlos, y cantidad infinita de rabinos, líderes políticos, periodistas, líderes sociales que dicen, sí, hay que masacrarlos. La clase política, pero la población también. Las encuestas dan 80%, 78%, depende de las semanas, están de acuerdo en que esto está bien, esta masacre está bien, que los palestinos hay que matarlos. Y es más, la mitad de esa población, 42, 46%, dice que debería ser aún más dura el bombardeo, más duro, y que deberían entrar más tropas y matar más gente. Entonces, mía, es estamos en manos de unos
psicópatas peligrosísimos, ¿no, Pablo? Sí, sí, porque, bueno, la Organización Mundial de la Salud hace unos días certificó la cifra de 35.000 muertos ya, más los decenas de miles de desaparecidos. Y, por cierto, que es una cifra que no se suele mencionar en las televisiones y en los medios de comunicación en España. De nuevo, reitero que es sorprendente, sorprendente el tratamiento de los medios en este sentido. En España yo Bueno, te voy a ser, discúlpame que te interrumpa, Pablo, voy a ser claro que sí. benévolo con España, porque yo viví un tiempo en España por una cuestión de trabajo, y debo decir que sobre todo la juventud española es muy sensible y muy empática con la causa palestina. En realidad la causa palestina a lo largo y ancho del planeta, sobre todo Occidente, porque los chinos, la India, ellos viven en otro mundo, no entienden bien todo esto que es acá, no lo entienden, de verdad. Pero Occidente y África sí entiende y siempre ha sentido compasión y ha sentido empatía con la causa palestina, desde siempre, incluida en los periodos bravos de la ULP, de atentados, de Yasser Arafat y demás. Siempre la causa palestina ha sido una causa reivindicada, sobre todo por las juventudes, y sobre todo, muy especialmente en España. Yo he participado en manifestaciones en los años 70, 80, recuerdo, y siempre la juventud acompañaba. Y los medios de prensa también, El País, los periódicos, las televisoras, hasta que los medios de prensa españoles, como todos los grandes del mundo, fueron comprados por BlackRock o los bancos, fondos de inversión que controlan las colectividades judías, y ahí ya cambió. Hoy el país es un pasquín pro-OTAN, pro-Israel, nada tiene que ver con el país de hace 20 o 30 años, como tampoco lo es la República de Italia o el The Guardian en Inglaterra, o Le Monde, o Liberación en Francia y demás. Entonces, hay muchísima manipulación, pero España siempre se sintió cerca y es, creo yo, lo que ha conducido a que Pedro Sánchez tenga que decir, bueno, reivindicamos, demandamos que haya un reconocimiento del Estado palestino en las Naciones Unidas. Muy tibio, pero tiene que hacerlo porque la población lo acompaña. No es el caso de Macron, donde en Francia el lavado de dinero, también de dinero, son especialistas en eso, el lavado de cerebros ha sido muy intenso. Y recordemos que Macron ha sido empleado del Banco Rothschild durante 7 u 8 años, público, no es un complot. También lo había sido Pompidou, expresidente de Francia también. Cierto, sí. Muy llamativo, sí, eso, sí. Sí, entonces allí la cosa, allí siempre de acuerdo con Israel, y por eso los medios, las televisoras francesas son inmirables. Es una cosa de justificar esta masacre horrible, ¿no, Pablo? Sí. Perdona. No, sí, me recordaba que en tiempos de Felipe González, bueno, siempre ha habido, es verdad, tradicionalmente mucha preocupación por el conflicto Sí. israelí-palestino, y en tiempos de Felipe González organizaron aquellas conversaciones de Madrid, creo que recordar que, bueno, Exactamente. que ayudaron algo, pero bueno, pero poco. Sí, porque ellos Y no quisieron, los israelíes no querían, lo sabotearon ese acuerdo de Oslo también, en más o menos igual, sí. época. Sí. Sí. Bueno, nos vamos acercando ya al final de la charla, no queremos robarte mucho tiempo, pero sí quería hacerte un par de preguntas más y bueno, esta tiene que ver pues con la influencia de la comunidad judía dentro de Estados Unidos. Creo que son en torno a 4 o 5 millones de habitantes en Estados Unidos, sobre una población de 300 y pico, poco más del 1,5%, pero tiene un poder y una influencia y unas posiciones en puestos de gobierno sorprendentes, ¿no? Bueno, pues el actual presidente de la FED no, pero los 4 anteriores han sido judíos. Hollywood está controlado por los judíos, las grandes tecnologías, muchas de ellas controladas por los judíos, los medios de comunicación, importantísima influencia en el Departamento de Estado, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, empezando por Blinken y muchísimos más, ¿no? Victoria Nuland, con todo lo que ha influido en la política, en los sucesos internacionales en los últimos años. Pues, mi pregunta es, ¿hasta qué punto maneja los destinos de la política exterior de Estados Unidos, la comunidad judía, y
¿Hasta qué punto algunos de los grandes conflictos que han pasado en los últimos años, la guerra de Irak, la guerra de Siria, han tenido que ver con los intereses de Israel? ¿Qué opinas sobre eso? Absoluto. Mira, las cosas cambiaron en 1964, luego del asesinato de Kennedy. De Kennedy, aquel que mataron, ¿no? El primero, después mataron a su hermano, a Bobby, a John Fitzgerald Kennedy, el que mataron en Dallas. Siempre misterioso, es un caso no resuelto. Lo han querido dar por cerrado, pero no resuelto. Él era muy duro, muy fuerte, era católico, primer presidente católico que tuvo los Estados Unidos, que él se oponía muy duramente a que Israel tuviera la bomba atómica. Esto en el 64. Y es más, muy dura la política de Kennedy contra Israel. Y no simpatizaba para nada con Israel, no simpatizaba para nada, es más, simpatizaba con los no alineados, sobre todo que acababan de nacer, sobre todo con Nasser en Egipto, el nacionalista, el árabe nacionalista, ese movimiento tan interesante que se dio en los años 50, 60, que buscaban como digo, los no alineados, buscaban no alinearse ni con la Unión Soviética comunista ni con Estados Unidos o el occidente capitalista. Buscaban los no alineados. Y allí estaban grandes líderes políticos de importantes países, entre ellos Nehru en la India, Ben Bella en Argelia, en fin, fue todo un movimiento de los años 60 de descolonización en África, todo un proceso interesantísimo, ¿no? Y Kennedy muy opuesto a la bomba atómica de Israel. Curiosamente, en el momento que se estaba discutiendo esto, muy duro, con Ben-Gurión como primer ministro de Israel, este señor, presidente de los Estados Unidos, es asesinado en circunstancias muy, ya sabemos, muy misteriosas. Y ahí llega al gobierno Lyndon Johnson, que, eso fue después, pero Ford, que fue el que lo reemplazó de manera muy circunstanciales, y allí empieza la simpatía hacia Israel, y empiezan las ventas de armas, empieza la penetración del lobby judío en la cúpula de los Estados Unidos. Se le permite, no se le permite explícitamente, pero se le hace un guiño al poder nuclear de Israel. Recordemos que Israel obtuvo la bomba atómica de Francia, no de los Estados Unidos. Fueron los franceses, la colectividad judía muy potente allí en Francia, la que mediante engaños, robos, tergiversaciones, misterios y demás, logró hacerse de la bomba atómica. Y ahí empieza la calamidad. Las calamidades, yo creo, ya venía mal el mundo, pero ahí se aceleran las calamidades. Y adquieren un poder muy importante, la colectividad judía dentro de los Estados Unidos, hasta que llega la Guerra de los 6 días en 1967, donde sorpresivamente Israel gana la guerra frente a la coalición de países árabes. Pero que en realidad no fue el resultado de nada mágico, sino que los Estados Unidos corrompieron a los jordanos, corrompieron a los egipcios, y hubo diferencias, disensiones, desencuentros en esa coalición árabe. Siria, sobre todo, quería guerrear más, y Egipto saboteó, etc. Entonces, para ir a la síntesis, Israel gana la Guerra de los 6 días, y allí viene una revelación. Era, según la cual, cómo era posible que un pequeño país, pobre, pequeñísimo, con poca población, rodeado de enemigos tan poderosos, ganara esa guerra. Bueno, entonces vienen las interpretaciones mágicas, según la cual Israel gana esa guerra porque efectivamente es el pueblo elegido de Dios. Madre mía. Mucha gente dirá que yo estoy diciendo barbaridad. No, créanme que es así. Y sobre todo lo que produce esto, por eso te decía al principio, los rabinos se oponían a esto del Mesías, hasta que no llegara el Mesías, de ir a Tierra Santa, hasta 1967. Entonces ahí esto fue una revolución
dentro de las colectividades judías, diciendo, wow, somos el pueblo elegido, no tendríamos que haber ganado esa guerra, la ganamos porque Dios nos ha elegido. Pero más importante aún, esta fue la revelación muy impactante para la colectividad evangélica de los Estados Unidos. Y ahí hay que agarrarse, porque los evangélicos son potentes en los Estados Unidos. Son 40, 50, 60 millones de personas, una proporción muy alta, más del 15%, 18%, no se sabe bien, son evangélicos prosionistas, es decir, apoyan fervientemente al Estado de Israel. Y desde entonces los lobistas, los grandes lobistas en los Estados Unidos son los evangélicos, mucho más que la colectividad judía, que inclusive a lo largo de los años se distancia del sionismo. Hoy en día muchos de los judíos, gran parte de los judíos de los Estados Unidos no apoyan esto que está haciendo Israel, no lo apoyan. Como no lo apoyan en la mayoría de los países del mundo. Yo he entrevistado en mi canal a un periodista judío muy importante de Argentina, muy importante, que sale en la televisión todos los días y es conocido por judíos, y las barbaridades que ha dicho en mi canal contra los judíos de Israel, yo no me animaría a decirlas. Y he entrevistado a un grupo de jóvenes judíos también argentinos, que tiene una agrupación política muy importante y que hablan pestes de allí. En cambio, y en los Estados Unidos pasa algo parecido. En cambio, los evangélicos de los Estados Unidos son defensores y lobistas, y además tienen mucho dinero, son poderosos económicamente, y son los que generan mucho el dinero y el apoyo político y la guerra y demás. Y a la segunda pregunta era si lo que ha pasado en el mundo en estos años si le conviene a Israel. Por supuesto que sí. La política de Israel es que los Estados Unidos provoquen enorme caos, sobre todo en la región donde ellos están, y que haga que ninguno de esos países se pueda hacer lo suficientemente fuerte como para querer combatir o hostigar a Israel. Llámese Irak, llámese Siria, Egipto, Libia y ahora Irán. Por eso es que ellos quieren la guerra con Irán, por eso el tirarle misiles a Irán, para que Irán responda. Entonces, si Irán responde, ellos van corriendo a Washington y le dicen, mira lo que nos hace Irán, el malo de Irán, y nosotros que somos la víctima de toda la vida, tú, Estados Unidos, que eres el más grande y nos defiendes, tienes que ir a hacer la guerra con ellos. Sintéticamente es eso. Esto, el invento de la primavera árabe, de 2010 en adelante. Previamente habían destruido Afganistán, habían destruido Irak, después Siria, después Libia, después Túnez, después Egipto, en fin. Siempre tiene que haber caos alrededor, y cuando hay caos no hay gobernabilidad en esos países, no hay estabilidad, no hay democracia, si quieres llamarle democracia, que no tiene por qué ser la democracia occidental el modelo a seguir en todas partes, pero digamos, mientras hay caos y disrupción, ganamos. Mientras los otros están divididos y peleados, a nosotros nos va bien. Por eso Israel vive generando conflictos alrededor. Pablo. Interesantísimo. Bueno, ya la última pregunta, no te robamos más tiempo, y cómo no tiene que ser una pregunta sobre la hispanidad, sobre cómo nos afecta. Me gustaría hablar horas y horas contigo sobre esto, pero me quiero centrar en el caso de Argentina, país en el que vives, país que tiene una comunidad judía importante, no sé si es la quinta del mundo, 250.000 personas que pertenecen a la comunidad judía, y ya vemos la enorme influencia que tienen con el caso del acercamiento de Milei a esta secta bastante muy radical, a Chabad Lubavitch, acercamiento que además ha hecho pues por mediación o con la ayuda o con la participación de Eduardo Elstein, que es también judío, fue socio de Soros y es uno de los hombres más ricos de Argentina. Es el mayor terrateniente de Argentina, según tengo entendido, ¿no? Para que veamos que hay mucha influencia de esta comunidad en lo que sucede en el día a día de Argentina. Por no mencionar, pues que seguramente el principal tenedor de deuda argentina de bonos es BlackRock, el BlackRock de
de los Rothschild y de su presidente Larry Fink, también miembro de la comunidad judía. Pero bueno, quería preguntarte sobre, antes habías hablado del fundador del sionismo en el siglo XIX, Theodor Herzl, que en su libro, entre las distintas opciones que se barajaban para tener una nación judía, se había hablado de la Patagonia, del sur de la Argentina. Y te voy a comentar en algunas entrevistas, y se lo he oído también a otros periodistas argentinos, ese tema tan curioso de que muchos aparentes estudiantes israelíes pasean por la Patagonia aparentemente aprendiendo, cartografiándola, documentándola. ¿Crees que hay un riesgo de que con el tema de la desastrosa situación económica de Argentina y la deuda, tal y como plantean algunas personas, como Adrián Salvucci, en algún momento se plantee un canje de deuda argentina por cesión de territorio, por cesión de la Patagonia, de parte de la Patagonia? Wow, Pablo, es un tema, es un temazo que da para mucho. Mira, en términos generales debo decir que lo que está haciendo Milei es un crimen contra su país, contra su patria, porque está trayendo un conflicto aquí, pero no solamente a Argentina, a la región, porque si tú hablas de Patagonia, la Patagonia se extiende también hacia Chile, y realmente está trayendo un conflicto a una región que es pacífica en términos de este tipo de enfrentamientos. Y es curioso porque Argentina es un país que se ha hecho, yo no soy argentino y vivo aquí desde hace poquito tiempo, he vivido en otros momentos, pero relativo, es un país donde todas las comunidades viven sin diferencias. Aquí no hay, uno puede decir que hay racismo, bueno, porque siempre hay en todas partes del mundo, temor al otro, desconfianza, etcétera. Pero la gente es buena y un judío aquí nunca padeció nada de ningún tipo, ningún conflicto. Es más, el que es judío dice yo soy judío y está todo bien y se vive. Pero este hombre, Milei, al haber sido captado por esta secta, porque es otra víctima de una secta, él es un hombre emocional y psicológicamente quebrado, un descontrolado, un hombre sin parámetros, por razones que hacen a su historia personal y familiar, que él mismo dice, cayó en esta secta como podría haber caído en cualquier otra. Yo siempre digo, este hombre lo podía haber agarrado la secta de admiradores de la piedra verde, del dios, ¿no? Cualquiera lo agarraba, era carne de cañón para cualquier secta, típico, ¿sabes? Ese personaje quebrado emocionalmente, que no tiene ningún parámetro en la vida y que lo agarran allí unos vivos, unos astutos. Bueno, lo agarraron estos, unos rabinos, y obviamente con un sentido de poder muy claro, se apoderaron de él y entre otras cosas, al ser poderosos económicamente y medios de comunicación, lo instalaron a lo largo de 2 años, un hombre que llegó sin nada, él y sus locuras, nada más. No es que tiene un partido político, una historia política, nada. Porque uno puede decir, bueno, Macri tampoco, que fue presidente. Bueno, pero sí, Macri durante 20 años construyó un partido político, raro, todo muy raro, pero lo hizo. Cumplió una serie de pasos, fue diputado, después fue alcalde, después fue esto, después fue lo otro y llegó. Pero llevó 20 años llegar hasta aquí. Este hombre llegó de la nada en 2 años. Siendo que dice cosas como que su inspirador en política y en economía, siendo que él dice que es economista, muy mal economista, es un perro muerto. Él dice que su perro, Conan, que todos los argentinos conocemos, se murió, en la ultratumba le transmite a él, lo inspira en sus decisiones económicas. Entonces, ese muchacho, obviamente que era carne de cañón para una secta. Lo agarraron estos, que son unos vivos, y que hacen geopolítica. Bueno, el actual embajador en los Estados Unidos es, junto con Eduardo Elstein, una de las personas más ricas de Argentina. Tiene bancos, tiene compañías de seguros, tienen no tantas hectáreas de tierra como tiene Elstein, que es el más grande de todos, pero debe tener 50.000 hectáreas de tierra. Estoy hablando de proporciones importantes, ¿no? Y ya digo, bancos, industrias, empresas de todo tipo, y es embajador en los Estados Unidos ahora. Obviamente. Entonces, por Milei.
y todos miembros de esa colectividad Lubavitch. El intercambio de tierras, sí, yo no he denunciado, porque no es mi actitud denunciar a nadie, he señalado lo que periodistas, sobre todo de la Patagonia Argentina, me hacen saber, que desde hace un tiempo hay muchos mochileros que forman parte de una asociación que está en internet, de origen de allí en Israel, que se llama Mochileros Sin Fronteras, que nació en Israel, y que hace que jóvenes que son soldados, en realidad no son estudiantes. Estudiantes eran los que estaban alrededor de los 19 piratas del aire, piratas que provocaron la caída de las Torres Gemelas. Ahí sí había cerca de 200 estudiantes de arte en la misma región, en el mismo barrio, tenían relación con ellos allí. Por eso hay muchas dudas sobre quién fue el verdadero autor intelectual de las Torres Gemelas de Nueva York. En fin, esos sí eran estudiantes. Estos no, estos son militares que vienen en una actitud de, bueno, somos mochileros, venimos a recorrer la Patagonia. Recordemos, es un espacio enorme, muy poco poblado, muy poco poblado. Los poblados a veces están a 400 kilómetros uno de otro. Y periodistas de la zona me hacen saber periódicamente que, bueno, hay mochileros aquí que vienen, preguntan, hablan con la gente, toman información. ¿Que pueda ser? Puede ser, ¿cómo no? Es porque efectivamente en el libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, dice en un capítulo que el lugar, el destino del asentamiento judío podía ser la Patagonia. Pero los argentinos parecen no preocuparse mucho, no parecen prestarle mucha atención. Es más, hace unos pocos meses, los gobernadores, Argentina es un país federal, por tanto tiene gobernaciones con autoridades propias, gobernadores, como los Estados Unidos. No es el esquema de español ni francés. Tiene autoridades que tienen poder ejecutivo en cada provincia. Los 3 gobernadores de la Patagonia, la Patagonia es una gran zona, región que tiene 3 provincias ahí adentro. Fueron invitados a Israel hace unos pocos meses y están ahí, están las fotos, y fueron a Israel y hablaron, no se sabe de qué, porque Israel no exporta nada, salvo sistemas de defensa y sistemas electrónicos, que fallaron el 7 de octubre, ¿no? Fallaron, no es que Netanyahu lo quiso, esta es mi hipótesis. No entiendo qué intercambio comercial, productivo puede haber entre los gobernadores de la Patagonia Argentina con Israel. Allí fueron, los invitaron, ellos fueron muy sonrientes. En fin, estamos en un escenario complicado, querido Pablo, así. Sí, hemos superado la hora ya. Ese viaje no suena bien. Bueno, pues nada, esperemos que estemos preocupándonos sin razón, aunque me parece que es importante llamar la atención. Yo estaría atento. Yo, si fuera argentino, estaría atento. Pero en fin. Sí, recomendamos que lo estén. En cualquier caso, Ariel, ha sido un verdadero placer. Yo me estaría aquí días hablando contigo porque eres una fuente de conocimiento sobre este tema que es fascinante e importantísimo a la vez, ¿no? Y de verdad, te queremos agradecer especialmente también tu valentía, porque es que no hay muchas personas que, además de tener tu conocimiento, que se expongan, porque hay que reconocer que hay que tener valor para decir con tanta claridad como tú dices, pues lo que piensas y transmitir conocimiento y ideas que, bueno, a veces no son bien recibidas por algunos. Sentido, muchísimas gracias. Yo te agradezco tus palabras muy generosas, pero yo no soy valiente, no soy cobarde, pero no soy especialmente valiente. Lo que pasa es que creo que ocurren 2 cosas. Hay mucho desconocimiento. Es un mundo desconocido porque ellos se han ocupado siempre de ocultarlo, ya digo, entre el yiddish, el hebreo, y después la complicidad de la Iglesia Católica, porque después de Vaticano II, el concilio de Vaticano II, la Iglesia Católica asumió un compromiso, y ahí hay todo un capítulo también para otro día conversar, fue cooptado por esto del diálogo interreligioso y bueno, así las iglesias están vacías, ¿no?
el resultado en gran parte de eso. Y por otra parte, bueno, temor, porque como ellos manejan los medios de comunicación, entonces los periodistas dicen, antes de poner en juego mi trabajo, no digo nada. Y los investigadores, por miedo a que hay leyes, legislación, que prohíbe hablar de estos temas, que prohíbe estudiar estos temas. Yo soy historiador, no puedo estudiar estos temas según la legislación francesa, yo tengo nacionalidad francesa, si yo avanzo con la revisión de grandes mentiras, de mitos y demás, soy plausible de ser condenado judicialmente, y tengo amigos que lo están siendo en estos momentos en Francia. Entonces, por temor, por oportunismo, por desconocimiento, porque nadie entiende, y con esto sí cierro, que no se entiende la geopolítica mundial si no se entiende este tema. No se le entiende. En Occidente, ¿no? Pues allá vemos cómo es con los chinos y todo eso, vemos la relación con ellos es otra cosa, pero no se entiende Occidente si no se entiende este tema. Esta es mi convicción y claro, pero es un tema difícil de estudiar, nadie tiene muchas ganas, hay pudor, hay temor a que te digan, si estudias esto, tú eres antisemita. Será porque yo tengo una hija judía, entonces a mí quien me dice que soy antisemita, inmediatamente le digo, mire, si yo quisiera que maten a los judíos, estaría matando a mi hija, o sea que no es solamente, y tengo un medio hermano judío, entonces alguien podría decir, bueno, pero hay personas mucho más valientes que yo y mucho más claras que yo, están los historiadores, ya digo, Ilan Pappé, que viven, ¿no? No estoy hablando de que viven, y está Ilan Pappé, Norman Finkelstein, que escribió un libro que se llama La industria del holocausto, en fin, hay muchos historiadores que están, Shalom Sand, no sé si está traducido al español, que era un judío súper ortodoxo, pero clásico, vivía en Israel y dijo, yo no tengo nada que ver con esa gente, ni quiero vivir más, y ha escrito libros incendiarios. En fin, Pablo, ha sido un placer, muchas gracias, muy generosas tus palabras y siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, es un tema capital como comentas y nadie mejor que tú para iluminarnos sobre él. Muchísimas gracias, Ariel, un fuerte abrazo. Un placer.